Yo estaba nerviosa, era mi primera vez, todo era nuevo para mí. Era una de esas tardes en las que el sol estaba empezando a ponerse, pero aún dejaba ese calorcito que te hace sentir que el día no quiere terminar. Yo estaba nervioso, y la verdad, sin saber bien qué esperar. Todo había sucedido muy rápido, más de lo que pensaba. Desde el primer momento, había algo en el aire, una sensación rara, como si todo lo que estaba pasando se hubiera alineado de alguna manera. Quiero decir, es como cuando dejas que la corriente te lleve, sin saber muy bien qué va a pasar, pero confiando, ¿me entiendes? Yo sentía que estaba listo, aunque las mariposas en el estómago me daban un toque de incertidumbre. Recuerdo claramente que todo era nuevo para mí, pero a la vez, había algo que me tranquilizaba. Quizás era el hecho de que estábamos ahí, en un espacio cómodo, sin presiones. El tiempo parecía detenerse, y el mundo que nos rodeaba desapareció por un momento. Como si fuéramos los únicos dos en todo el universo. Lo que pasó después fue un poco torpe, no lo voy a negar. Uno de esos momentos en los que todo lo que has imaginado se convierte en algo mucho más real de lo que habías anticipado. No todo salió perfectamente como en las películas, pero ¿sabes qué? Eso no importaba. Estaba aprendiendo, y eso era lo más importante. Los nervios fueron desapareciendo poco a poco, y empecé a darme cuenta de que lo que realmente importaba no era la perfección, sino la conexión, el compartir. Al final, lo que me quedó fue una mezcla de emociones. Alegría, satisfacción y hasta un poco de vergüenza, pero sobre todo, un sentimiento de haber cruzado una línea importante en mi vida. En ese momento, me di cuenta de que lo que había pasado no solo era una primera vez, sino una experiencia que formaba parte de un todo mucho más grande, algo que seguiría desarrollándose con el tiempo. Y eso, aunque un poco inesperado, se sintió increíblemente bien. Después de ese primer momento, todo comenzó a sentirse un poco diferente. Algo en mi interior había cambiado, aunque todavía no sabía cómo explicarlo. Era como si una puerta se hubiera abierto, pero el pasaje no fuera tan claro, tan obvio. Estaba allí, pero al mismo tiempo, no lo estaba. Fue raro. Como si la emoción de la primera vez estuviera impregnada en cada rincón de mi cabeza, haciendo eco en cada pensamiento. La verdad es que hubo una especie de calma tras la tormenta de sensaciones. Ya no sentía esa ansiedad de antes, esa sensación de estar a punto de lanzarme al vacío. La confianza fue ganando terreno, poco a poco, sin que me diera cuenta. Ya no me parecía tan complicado ni tan fuera de lo común. Estaba aprendiendo a escuchar, a entender más, a no apresurarme. Era como una conversación silenciosa entre nosotros, sin palabras, pero con una conexión más profunda de lo que pensaba. Y entonces, algo cambió en mi forma de verlo todo. Me di cuenta de que no era solo el hecho de haberlo hecho, sino todo lo que vino después. Como cuando miras un cuadro y empiezas a notar los detalles que antes no veías. Los gestos, las sonrisas tímidas, las miradas que se cruzan sin decir nada. Todo lo que antes era ruido, ahora se volvía música, algo más suave, más armonioso. Como si hubiera aprendido a leer entre líneas, a captar los momentos que realmente importan. A veces, esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia, como cuando alguien te toca de una manera especial sin pensarlo, o cuando te encuentras riendo de algo que antes no te parecía gracioso. Ese primer paso, aunque lleno de dudas, se convirtió en la semilla de algo mucho más grande, mucho más profundo. Y aunque al principio no me daba cuenta, ya no estaba tan perdido como pensaba. El miedo, ese temor constante, había quedado atrás. Lo que comenzó como un nerviosismo casi abrumador se transformó en una confianza que me acompañó, poco a poco, haciendo que cada nuevo paso se sintiera más natural. Claro, no todo era perfecto, pero había algo mucho más importante, el aprendizaje. La idea de que cada cosa, incluso los tropiezos, tenía un propósito. Nada estaba fuera de lugar, todo formaba parte del proceso. Me di cuenta de que las primeras veces nunca son realmente primeras si se les da el tiempo de crecer, de evolucionar. Porque después de esa experiencia, de esa sensación tan única, todo lo demás comenzó a fluir de una manera diferente. Como si las piezas del rompecabezas de la vida se empezaran a encajar de forma más coherente. Y fue entonces cuando entendí, sin decirlo en voz alta, que había algo más grande que esa simple experiencia. Una nueva forma de relacionarme con el mundo y con las personas. Algo que iba más allá de un solo momento. La conexión genuina, el aprendizaje, el abrirse a nuevas posibilidades. Esa fue la verdadera lección. A medida que pasaron los días, me di cuenta de que lo que había experimentado no solo había cambiado mi perspectiva de esa primera vez, sino también de muchas otras cosas. Estaba en un proceso de descubrimiento, como cuando miras un mapa y te das cuenta de que hay todo un territorio por explorar, lleno de caminos que antes ni siquiera habías considerado. Era raro, porque esa experiencia me había dejado una huella que seguía allí,
aunque no la viera. Ya no veía las cosas con la misma urgencia de antes. No se trataba de que las cosas sucedieran rápido, ni de que tuviera que forzar nada. En lugar de eso, todo se volvió más fluido, más tranquilo. Cada pequeño gesto, cada palabra que se cruzaba, se sentía más auténtica, como si el momento de la primera vez hubiera marcado un antes y un después, pero de una manera sutil, casi imperceptible. Recuerdo que, un par de semanas después, me encontré en una conversación con alguien cercano, y me di cuenta de lo fácil que fue hablar, de lo profundo que llegó la conexión. Había algo en el aire que me hacía sentir más seguro, más capaz de ser yo mismo. No había juicio, solo espacio para compartir. Fue entonces cuando entendí algo que, aunque parecía obvio, no lo había captado antes. No todo tiene que ser perfecto para que sea valioso. No todo tiene que salir como uno lo espera para que, al final, la experiencia sea significativa. Es curioso cómo, a veces, la vida nos lanza esas primeras veces que nos asustan, nos llenan de dudas y de incertidumbre. Pero luego, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que, en realidad, esas primeras veces son las que nos transforman. Son el principio de algo nuevo. Algo que, aunque no sepamos exactamente qué será, sabemos que nos va a llevar a lugares que nunca imaginamos. Y entonces me encontré pensando que tal vez las primeras veces nunca se olvidan, pero no porque sean perfectas o sin errores, sino porque son las que nos enseñan a ser más humanos, a vivir con más intención y menos miedo. Desde esa vez, ya no sentía esa presión de tener que cumplir con expectativas externas. No estaba tan pendiente de hacerlo bien, sino de simplemente estar. Y esa sensación de estar presente, sin tratar de forzar nada, me trajo una paz que no sabía que necesitaba. A partir de ese momento, todo lo demás comenzó a verse con una nueva luz. Las interacciones, las pequeñas victorias, incluso los fracasos, adquirieron un nuevo significado. El miedo que solía sentir cuando pensaba en lo desconocido comenzó a desvanecerse. Porque entendí que la verdadera magia no está en lo que nos espera al final del camino, sino en cada paso que damos, sin importar cuán torpe o incierto sea. Al final, lo que aprendí de esa primera vez, y de todas las que vinieron después, es que las experiencias no nos definen, pero sí nos transforman. No importa cuánto intentemos anticipar o controlar lo que va a suceder, porque la verdadera esencia de todo radica en cómo nos dejamos llevar, en cómo nos arriesgamos a ser vulnerables, a vivir con lo inesperado. Esa primera vez me mostró que no hay nada más valioso que la autenticidad, que ese instante en el que nos damos permiso de ser humanos, de cometer errores, de aprender. Porque, al final, las primeras veces son solo el principio de todo lo que viene después. Son el punto de partida para una vida que se llena de momentos, de conexiones, de aprendizajes que, sin esa primera vez, nunca hubieran sido posibles. La vida, en su forma más pura, está hecha de esos momentos que parecen fugaces pero que nos marcan profundamente. Y ahora sé que no hay nada más poderoso que vivir cada uno de esos momentos con la certeza de que lo que realmente importa no es la perfección, sino la valentía de ser nosotros mismos, de seguir avanzando sin importar lo que venga. Porque al final, lo que queda, lo que siempre perdura, es el camino que elegimos recorrer, con todos sus tropiezos y risas, con sus dudas y certezas. Y esa primera vez fue solo el comienzo de algo mucho más grande.